Bienvenidos a esta primera clase del módulo Reino de Dios. Vamos a empezar con este texto del Salmo 93, 1 y 2, que dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo, no se moverá, firme en su trono desde entonces, tú eres eternamente. Hoy comenzamos este maravilloso tema del Reino de Dios, un tema que nos va a hablar no solamente de algo futuro, sino de algo que ya está presente. Y para poder entender este tema, lo he dividido en 4 clases de la siguiente manera. La primera clase habla del rey, del reino. Estamos hablando de un reino y obviamente tiene un rey. Pues la primera clase vamos a hablar del rey del reino. La segunda vamos a hablar de la ley del reino. Como en todo reino hay una ley, hay unas leyes. La tercera clase vamos a hablar del pueblo y los oficiales de ese reino. Y en la cuarta hablaremos del reino eterno de Dios. Así que vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que es el rey del reino. Para poder entender el reino de Dios es necesario hablar del rey. Cuando nosotros escuchamos la palabra reino de Dios, siempre nos es fácil pensar en algo futuro, ¿no? En algo que viene. Pero en realidad cuando hablamos del reino de Dios, estamos refiriéndonos al gobierno soberano de Dios en la creación. El gobierno soberano de Dios en la creación. Eso es el reino de Dios. Hay quienes piensan que Dios no está en control del mundo, que Dios no gobierna ahora, no está reinando ahora, que el que reina sobre esta tierra es Satanás. Muchos piensan así, de esa manera. Y por eso ellos dicen que abunda el pecado y abunda la maldad, es porque Dios no reina, ¿no? Pero como acabamos de leer aquí en el texto con el que empezamos, pues la realidad es que la Biblia enseña que Dios es rey, que Dios gobierna, que Dios ejerce dominio sobre todo. La Biblia no muestra a Dios reinando en el futuro. Dios se manifiesta como rey desde Génesis y todo el tiempo de la historia de la redención. Todo el tiempo Dios está reinando, Él es soberano, Él es Señor. Así que lo que debemos pensar es que Dios gobierna ya, el reino de Dios es ahora, ya está. Todo el tiempo Dios está reinando, Dios está gobernando el universo. Nunca ha estado fuera del control de Dios. Ahora, para entender mucho mejor este tema del reino, como les decía, pues es importante hablar de su rey, de el rey de este reino que es Dios. Es más, del creador, del que diseña este reino, que es el Dios soberano. Así que hoy vamos a hablar de esta primera clase de ese rey, del Dios soberano, y vamos a ver algunos puntos relacionados con el rey, ¿no? Lo primero que vamos a ver aquí es acerca de los atributos de ese rey, ¿no? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el señor de este reino? ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo es ese señor, ese soberano? Entonces, cuando hablamos de Dios gobernando, cuando hablamos de que Dios es soberano del mundo, pues todos piensan inmediatamente en Dios como bueno, como un Dios de amor. Y en base, o con base más bien, en esos atributos, en esos 2 atributos limitados, quieren analizar todos los eventos que pasan alrededor, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo lo analizan con esa óptica, ¿no? De que Dios es bueno y Dios es amor. Un ejemplo es el dicho de algunos que dicen que si Dios existiera no habrían desastres naturales, no habrían tragedias, donde muere tanta gente, ¿cierto? Las personas piensan que si Dios existe es bueno y es amoroso, nada más, ¿sí? Y si no ven esas 2 cosas, esos 2 atributos en medio de las
de la providencia, de la vida, de lo que se vea en el diario vivir, pues entonces dicen, pues es que Dios no existe, porque Dios es amor y es bueno, y si no hay esas dos cosas, pues quiere decir que no existe. Pero Dios, el Rey del reino, el Rey del universo, es mucho más que solamente bondad de amor. Él tiene muchos más atributos. Él también es soberano, por ejemplo. Es decir, Él puede tomar las decisiones que Él quiera sin contar con nosotros, su creación, sin contar con nuestro permiso. Dios no nos tiene que pedir permiso para nada, y esa es una realidad. Cuando Dios hace lo que quiere, está manifestando lo que Él es, soberano. Pero muchos piensan que si Dios no hace lo que ellos quieren, entonces es porque Dios no existe. Y no solamente es soberano, hay muchos más atributos. Por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 115:3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Miren lo importante, dice todo lo que quiso. No dice todo lo que usted quiera, no. Dice todo lo que Dios quiso, lo hizo. Otro atributo de Dios es su sabiduría. Dios no comete errores, así que cuestionar las decisiones de Dios es necio, porque Él es sabio, no se equivoca, no está aprendiendo. Él ya lo sabe todo. El Job, capítulo 12, versículo 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Dios es sabio, Dios los conoce todo, lo entiende todo. Por eso cuestionar a Dios en su sabiduría pues es una necedad, ¿no? Más para nosotros los hombres limitados. Otro atributo de Dios es que Él es omnisciente, es decir, que Él lo conoce todo, no hay necesidad de preguntarle, de que Él pregunte, porque Él ya lo conoce todo, y omnisciente es eso, que Dios conoce todo, conoce su manera de vivir, conoce su manera de pensar, lo que usted ha hecho, que nadie lo ha visto, eso lo conoce Dios. Dice el Salmo 139:1, al músico principal, Salmo de David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues ahora está la palabra aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. El salmista reconoció la grandeza de Dios y su omnisciencia, Él lo conoce todo. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Nada. Por eso, si usted está pensando que puede esconder algo de Dios, pues está equivocado. Dios lo conoce todo. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras aún antes de que salgan de nuestra boca. Otro atributo de Dios es que Él es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar. Él está en todo lugar y eso quiere decir que Él es testigo presencial de todo lo que hacemos. El mismo Salmo 139, versículos 7 al 11 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, allí tú estás. Si tomare en las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es decir, de Dios no nos podemos esconder. Él está en todo lugar, Él lo ve todo, lo observa todo, Él está en todo lugar. Ahora miren la capacidad que tiene Dios para entender, para planear, para hacer, para ejecutar. Es algo que nosotros, como dijo el salmista, nosotros ni lo podemos comprender, ¿no?
Así que el rey de este reino, el que lo controla todo, el que lo gobierna todo, es un Dios sabio, omnipresente, omnisciente, que lo conoce todo, y también es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Nuestro Dios es todopoderoso. El que gobierna los cielos, la tierra, el universo es todopoderoso. Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios, si le place usarnos, es por su gracia. Es un privilegio nuestro que Dios nos use y no una necesidad de Dios. La gracia, el poder de Dios para ejecutar todo lo que Él desea no tiene límite. Así que el Dios que gobierna todo es omnipotente, todopoderoso. También es un Dios de misericordia. Y eso también es precioso para nosotros. Ese Dios fuerte, grande, que gobierna todo el universo, que sostiene todo lo que existe, pues es también un Dios misericordioso. Y es por su misericordia que estamos vivos. Es por su misericordia que nosotros los pecadores no hemos sido consumidos. Segunda de Crónicas capítulo 30, versículo 9 dice, porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Es un texto que muestra a Dios como misericordioso. El pueblo había pecado, estaba siendo castigado, pero Dios les dice, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Él, porque Él es misericordioso, ¿cierto? Dios les dice, vuélvanse a mí, porque yo soy misericordioso. Es decir, la bondad y el amor de Dios no son los únicos atributos. Aquí en esta clase podríamos dedicar horas a hablar de todos los atributos de Dios, porque Dios tiene muchos atributos preciosos. Pero quiero nombrar apenas otros cuantos atributos de Dios para que podamos nosotros recapacitar un poco en quién es ese rey del reino. Obviamente no voy a entrar a examinar cada uno de estos atributos porque no nos da el tiempo, pero quiero que escuchemos algunos de esos atributos. Dios, nuestro Dios, el rey del universo, el que gobierna todo, es único. Es decir, no hay otro Dios como Él, ¿no? Él es viviente, así se describe el viviente, un Dios viviente, verdadero, es infinito, purísimo, es invisible, inmutable, es decir, no cambia, es inmenso, eterno, incomparable. No hay con quien comparar a Dios porque Él es único. Es incomprensible, es decir, tratar de comprender al Dios soberano que rige todo el universo, pues es muy difícil, ¿no? Comprender todo lo que Él hace, para nosotros, los seres creados, pues es muy difícil. Él es santo, Él es libre, absoluto, soberano, amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, es perdonador, muy justo, terrible en su juicio, aborrecedor del pecado, pero también lleno de gracia. Y así podríamos extendernos en esta lista. Y todo esto para decir que el Dios que gobierna sobre los cielos, el Rey del universo, es mucho más que simplemente bueno. Generalmente las personas piensan de Él simplemente como bueno y eso es un error, porque Él sí es bueno, pero no es solamente bueno. Él también es justo. Él también aborrece el pecado. Todo esto que hemos dicho. Así que la presencia de Dios
se hace manifiesta no solamente en su amor y en su bondad, sino también en todas las otras expresiones de su carácter, que es santo. Un ejemplo son sus juicios que Él derrama sobre la tierra. Las catástrofes naturales, por ejemplo. Las personas dicen que ¿por qué si Dios existe, por qué hay catástrofes naturales? Porque Él existe precisamente, ¿no? Un ejemplo es el diluvio, que ustedes recordarán que fue Dios mismo el que lo envió. Miren que no fue el diablo. Algunos creen que las cosas que no les gustan son enviadas por Satanás, ¿no? Pero eso es equivocado totalmente. Por ejemplo, el diluvio fue obra de Dios mismo. Él lo mandó como castigo por el pecado del hombre. Entonces miren que Dios es mucho más que bueno y que amor. El soberano, el rey de todo esto es mucho más que simplemente amor. Y eso es importante porque muchos de los que se escudan, de los que dicen que Dios no gobierna en este momento, se escudan precisamente en situaciones como esas, haciendo o tratando de dar a entender que es el diablo el que gobierna y por eso todas estas tragedias y catástrofes. Pero como hemos visto en los textos que hemos leído anteriormente, Dios está reinando. Dios gobierna sobre el mundo y todo lo que pasa tiene una razón de ser en el Rey, en el soberano, en su carácter santo. Lo segundo que vamos a ver es el decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios. Esa parte también es muy importante para entender el reino, para entender cómo funciona este reino aquí en la tierra. Ese Dios creador y dueño absoluto de todo, que aparte de bueno también es todo lo que acabamos de ver, antes de crear todo lo que conocemos, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Dios diseñó un plan que en teología lo conocemos como el decreto de Dios, que no es más que el plan que Dios diseñó antes de que todo esto empezara. Dios planeó todo esto, decretó todo esto, y lo que vemos en el tiempo aquí, ahora, es el desenlace de eso que Él ya decretó. Y yo quisiera definir el decreto de Dios usando la Confesión de Fe de Westminster, que es uno de los documentos históricos más ricos que tiene la Iglesia para examinar, para escudriñar lo que los creyentes hemos entendido, que creído a través de los tiempos. Así que quiero usar este documento, la Confesión de Fe, para definir lo que es el decreto de Dios. Ella tiene una definición muy buena de lo que es el decreto de Dios. Dice el capítulo 3 de la Confesión, el punto 1, dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Es el primer enunciado acerca del decreto de Dios que tiene la confesión. Dios ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Hay personas que no creen en esto del decreto de Dios, que dicen que no puede ser así, ¿cierto? Porque muchos les cuesta entender que Dios tiene el control de todo, ¿no? Que Dios es el que gobierna todo y que tiene el dominio de todo. El hombre en su pecado siempre quiere ejercer dominio él, ¿no? Entonces, doctrinas como la doctrina de la soberanía de Dios, pues algunos corazones pelean con esto, ¿no? Algunos creyentes incluso no creen en la soberanía, el decreto de Dios. Todo esto que habla de que Dios gobierna todo, para muchos les es difícil. Pero miren que la Biblia misma lo dice, ¿no? ¿De dónde salen todas estas doctrinas, toda esta teología que la Iglesia ha creído a través de los tiempos? Pues de la Biblia. Miren lo que dice, por ejemplo, Efesios 1, del 11 al 12. Aquí nos vemos claramente que hay un decreto, que hay un plan. Dice: en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí hablan de predestinación. Hablan del propósito eterno de Dios y de la ejecución de ese propósito que Dios hace conforme a su voluntad.
Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. Dios tiene un decreto, Dios tiene un plan, Dios predestinó. Y eso es muy claro en este texto, ¿no? Efesios 1, 11 y 12. Ahora, sin embargo, cuando Dios hizo este decreto, cabe aclarar, la confesión nos lo dice, sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, y esa es una aclaración muy importante dentro de la confesión, porque Dios no es autor del pecado, ¿no? Dice Santiago 1, del 13 al 17, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Santiago nos dice claramente, Dios no es autor del pecado, Dios no nos incita al pecado, ¿no? Entonces la confesión aclara eso, Dios decretó todo lo que sucede, sin embargo Él no es autor del pecado. Ahora sigue diciendo la confesión, dice, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Es un texto un poco difícil, pero lo que está diciendo es que Dios no cambia la relación que hay entre la causa y el efecto, ¿no? Cuando Dios planea todo esto, Él lo hace sabiamente de tal manera que hay una relación de causa y efecto. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera para que lo podamos comprender, ¿no? Si una persona es imprudente en pasar la calle y la mata un carro, podríamos decir que por la soberanía de Dios, esa persona murió porque ya era el tiempo, ¿no? Eso hablando de que Dios ya lo tenía planeado. Pero también podemos decir que esa persona por imprudente fue estrellada. Miren que son dos cosas que son reales, ¿no? La soberanía de Dios, pero también la responsabilidad humana. Dios no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, es decir, las personas pecan porque quieren, ¿no? El pecador peca porque quiere. Las personas cuando vienen a Cristo no lo hacen forzadas, sino que Dios transforma su corazón de tal manera que ellos quieren y desean y anhelan venir a Cristo. Dios les salva de tal manera que ellos anhelan. Y las cosas que pasan en la vida pasan primeramente por la soberanía de Dios, pero también porque hay unas relaciones, unas causas físicas o emocionales o lo que sea, pero unas causas reales que las producen, ¿no? Entonces, es lo que trata de declarar aquí la confesión. Por ejemplo, aquí nos ponen un texto que es Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí están poniendo un ejemplo que es muy, muy cierto, y es el de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué muere el Señor Jesucristo? Este texto nos dice dos cosas. Primero nos habla del determinado consejo de Dios. Por el decreto de Dios, Cristo tenía que morir. Miren lo importante. El decreto de Dios decía que Cristo tenía que morir en sacrificio por nuestros pecados. Pero hubo unas causas reales, naturales, como la maldad de aquellos hombres que intervinieron para que Cristo fuese crucificado. Y el texto también hace mención de esto, ¿no? Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí están las dos cosas. La soberanía de Dios en su decreto, pero también las relaciones naturales que se dieron para que estas personas terminaran llevando a Cristo a que fuese crucificado. Ahora, dentro
de ese decreto está incluida la predestinación. Un tema que para muchos es... no quieren hablar del tema, no quieren nombrar esa parte, o sencillamente lo niegan abiertamente, dicen no hay tal predestinación. Sin embargo, si vamos a la Biblia, es obvio que hay predestinación. Allí está, no podemos borrarlo, no podemos quitarlo. Y lo mejor que podemos hacer ante este tema es escudriñarlo, leerlo, investigarlo, por más de que de pronto a una mente, a un corazón de algún creyente no le guste el tema o piense que es injusto o lo que sea. La solución no es evadirlo, la solución es confrontar mi manera de pensar con las Escrituras, que es la verdad absoluta. Y aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, nos hablan acerca de esa predestinación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Un texto precioso que nos habla acerca del plan de Dios. Dios en la eternidad planeó todo esto, ¿no? Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, nos escogió antes de fundar el mundo, ya había escogido su iglesia para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Dice, nos predestinó para ser adoptados. Él sabía que nosotros, su iglesia, íbamos a ser adoptados y en el tiempo simplemente se está cumpliendo todo esto. Y todo esto me gusta que como termina el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo este plan, todo este decreto tiene un propósito de su propia gloria. Miren lo interesante. El evangelismo o el evangelio humanista que hoy en día se predica en muchos lugares propende por el hombre, ¿no? Es como si todo tuviese que ver con el hombre, pero el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, habla de Dios, de su gloria. Esa es la razón por la que estamos aquí, la gloria de Dios. Es la razón por la que Cristo fue a la cruz, la gloria de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Por eso todo esto que Dios planeó, todo este decreto tiene sentido si nosotros pensamos en Dios como el propósito y no en nosotros. El propósito de todo esto es Dios. De modo que, aunque a veces parezca que todo está como en caos en este mundo, en realidad los eventos están saliendo conforme al sabio decreto de Dios. Dios está ejecutando su plan y lo estamos viendo, ¿no? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es la sabia providencia. La sabia providencia de Dios. Ya vimos los atributos de Dios. ¿Quién es ese Dios que gobierna? ¿Quién es ese rey? Vimos el decreto que Él hizo antes de la fundación del mundo con respecto a toda su creación. Ahora vamos a ver la sabia providencia de Dios. Los que dicen que Dios no está reinando no pueden entender cómo si Dios reina en el mundo hay tanta injusticia, hay tanta violencia, hay tanta maldad. Y dicen, bueno, si Dios existiera, pues no habría absolutamente nada de esto, ¿no? Y algunos dicen si Dios existiera. Otros dicen si Dios reinara, pues no pasaría nada de estas cosas. No habrían guerras, ni violencia, ni desgracias. Y ahí es importante entender no solamente el carácter de Dios y el decreto de Dios, sino también su providencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la providencia de Dios? La providencia es la puesta en marcha del plan o decreto de Dios. Eso es lo que es la providencia, es la puesta en marcha, ¿no? Es la ejecución del plan. Y aquí quiero volver a valerme de la Confesión de Fe de Westminster para dar una descripción muy precisa de lo que es la providencia. En el capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, que se titula De la Providencia, dice así: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia
presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de su gloria, de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Y esta definición de la confesión es muy hermosa porque tiene muchas cosas que nos aclaran lo que es la providencia, ¿no? Primeramente, la providencia es del Dios soberano. La providencia habla no solamente de dirigir, sino de disponer las cosas y de gobernar las criaturas, las acciones, las cosas, con relación a lo que Él planeó. Entonces todo está pasando, todo se mueve de acuerdo a lo que Dios planeó, a lo que Dios quiso, al plan soberano de Dios. De acuerdo al infalible consejo de su voluntad. Y ahí estamos hablando del decreto. La palabra nos muestra que Dios gobierna según su propósito, según su voluntad, según lo que Él tiene en mente. Y eso es importante para nosotros, los cristianos, que muchas veces pensamos que Dios está gobernando teniendo en mente lo que yo quiero. Y no es así realmente. Dios gobierna conforme a su plan soberano. Hay muchas cosas, usted puede constatar en la Biblia que los hombres de Dios no quisieron, pero que Dios sí quiso. Yo pienso que para Moisés no fue fácil, porque la Biblia lo muestra así. No fue fácil lo que tuvo que vivir. El pensamiento de él en cuanto a cómo Dios lo iba a usar, yo creo que nunca él se imaginó que iba a ser así la cosa, ¿no? Porque cuando nosotros lo vemos en Éxodo, que él termina siendo criado por Faraón, él dice que sale a sus hermanos y trata como de gobernar sobre ellos. Pienso yo que Moisés llegó a entender que ese era el propósito, que él iba a estar en el palacio para ayudar a su pueblo desde allí. Sin embargo, las cosas no se dieron como él esperaba. Dios las movió de una manera totalmente diferente y él termina siendo expulsado de Egipto. Y luego es que Dios lo llama cuando él ya no quiere, cuando él ya no es el grande que era antes, sino ya como un pastor de ovejas. Dios lo llama y le dice, bueno, tienes que ir, presentarte a Faraón. ¿Y cuál es la actitud de Moisés ahí? Y él dice, Señor, ¿por qué no buscas a otro, no? Otro lo haría mejor que yo. Porque sencillamente las cosas no salieron como Moisés las planeó. Y en ese sentido, pues nosotros también tenemos que decir que la providencia de Dios en muchos sentidos no es lo que nosotros esperábamos. Dios a veces provee circunstancias, situaciones, y uno se ve en algunos momentos de la vida en donde uno no entiende lo que está pasando, ¿no? Uno esperaba una cosa y resulta que en su providencia Dios nos da otra muy diferente. Nos pone en situaciones que no nos gusta, nos pone a hacer cosas que no queremos. Y esa es la providencia de Dios. Dios ejecuta su plan conforme a su soberana voluntad. Dios ejecuta su plan conforme a su soberana voluntad. Y esto es muy importante porque nosotros, como creyentes, debemos someternos a esa voluntad soberana de Dios, confiando en que esa sabia providencia nos hace bien. Eso es algo que debemos reconocer. La sabia providencia de Dios primeramente le glorifica a Él, pero segundo, es de bendición para nosotros, su pueblo. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y esto está hablando de su soberana providencia. Todo lo que pasa, aunque no nos guste, pues finalmente nos ayuda bien. Nos hace más fuertes, nos da herramientas para la vida que no teníamos. Hay muchas situaciones difíciles que no quisiéramos pasar, pero en medio de ellas aprendemos. Dios nos fortalece, Dios nos equipa para afrontar la vida de una manera más sabia, con más fortaleza. Romanos capítulo 9, versículo 17, dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
Entonces, este texto es interesante porque Dios no dejó el cumplimiento de su decreto en los hombres. Es decir, Dios no hizo un plan y luego dijo, bueno, miren a ver cómo lo cumple. No. Dios mismo se encargó de ejecutar su plan a través del tiempo para que salga perfecto, y eso es a lo que llamamos providencia. Eso es a lo que le llamamos providencia de Dios. Romanos 9:17 que acabamos de leer dice precisamente que Dios escogió a Faraón para mostrar en él su poder. Y cuando hablamos de Faraón no estamos hablando precisamente de un hombre sabio y bueno, sino del enemigo de su pueblo. Dios el soberano escogió a Faraón para mostrar en él su poder. Y eso es importante que lo entendamos. Dios él es el que mueve todo esto. Incluso las personas que no son parte de la iglesia, los conflictos, todas estas cosas que se presentan. Ustedes leen el Éxodo y no es como lo piensan hoy en día. Mucho cristiano no entiende la Biblia como es. Porque nosotros pensamos en la Biblia, los cristianos, cuando pensamos en la Biblia, muchas veces no pensamos bíblicamente. Cuando pensamos en la historia, cuando pensamos en lo que Dios hace, pues no pensamos bíblicamente. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, está Dios y está el diablo, ¿no? Y entonces todo lo que me sale bien es Dios, lo que me sale mal es del diablo, y eso no es todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Eso no está bien así. Muchas cosas que nos salen malas salen mal para nosotros por la voluntad soberana de Dios. Usted mira en Éxodo, y en Éxodo uno queda asombrado de todo lo que pasa, porque todo lo que pasa es por la mano soberana de Dios. La Biblia dice que Dios, el que llama a Moisés y le dice, ve y dile a Faraón que los deje ir. Pero también la Biblia dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Sí, lo que decíamos ahorita, Dios usa la realidad del hombre. Faraón no es forzado a negarse, a dejar salir al pueblo de Dios, no. Lo que Dios hace es usar la soberbia de Faraón, ¿no? Faraón era un hombre soberbio que se creía Dios. Y él decía, yo no conozco a ese otro Dios, ¿no? Como si hubiesen más, ¿no? Como si él fuera Dios. Y entonces, obviamente él usa todo lo que es el corazón pecaminoso de Faraón. Pero miren que detrás de todo esto está Dios. Dios orquestando su plan. Dios haciendo su voluntad, glorificando su nombre. Y el texto es muy claro en Romanos, dice, Dios te ha escogido para mostrar en ti mi poder. No está hablando de un hombre de Dios, está hablando de un impío. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, por la terquedad de ese hombre, una terquedad propia de él, ¿no? No que Dios lo forzó a ser terco, sino que Dios usó su terquedad. Por esa terquedad de Faraón, el nombre del Señor fue conocido en toda la tierra en ese momento. En todos sus vecinos fue conocida la obra que Dios hizo con los egipcios. Cuando Israel va a pelear para conquistar a Canaán, los pueblos de Canaán conocían la historia del Éxodo. Ellos sabían que Israel había derrotado a los egipcios. Y esto es interesante porque Dios obra soberanamente. Debemos entender la Biblia como está escrita. Allí está escrito de esta manera. Ese es el reino de Dios, el gobierno de Dios, su sabia providencia. Otro rey que estuvo inmerso en esa soberana providencia de Dios y al que Dios le concedió entendimiento a través del sufrimiento fue el rey Nabucodonosor. Ustedes recordarán que Nabucodonosor fue el hombre que Dios escogió para castigar las naciones. Y este hombre fue el que empezó lo que fue conocido como el imperio babilónico. Y resulta que Dios, cuando este hombre ya era un rey, era un hombre gobernando muchas naciones, era el rey de la potencia del imperio de ese tiempo, pues él llega a llenarse de ínfulas, de grandeza, de admirar sus palacios, sus jardines hermosos de Babilonia. Y al ver toda esta majestad de lo que Dios le había dado, él llegó a pensar que él era el grande, ¿no? Que él era el importante. Y resulta que Dios lo humilla, haciéndolo enloquecer. Y lo que muestra en la Biblia en Daniel es precisamente que Dios
trata el corazón de este rey. Y en Daniel capítulo 4, después de haber sufrido este rey y después de haber aceptado que Dios gobierna, pues él escribe estas palabras del versículo 34 y 35. Daniel 4, 34 y 35 dice así: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué hace? Miren ese texto hermoso. Nabucodonosor entiende lo que muchas veces un cristiano no entiende, ¿no? Que es que Dios es soberano, gobierna y Él hace lo que quiere, ¿no? Dios no está limitado por nuestra manera de pensar. Dios no está limitado por nosotros, por lo que nosotros deseamos, queremos, pensamos, por lo que para nosotros es correcto, ¿no? Dios es el Señor, el soberano. Él es regido por su carácter santo. Él hace según su perfecto plan y su perfecto carácter, no según lo que nosotros queremos. Así que Dios le permite a este hombre entender que Dios gobierna, que Él es soberano y providente. Dios, el creador y dueño de todo, hace lo que quiere conforme a su plan. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el gobierno soberano de Dios. El gobierno soberano de Dios. Hay muchas cosas que pasan en este mundo que no entendemos, que no salen como nosotros esperábamos. Y algunas veces nos sentimos tentados a cuestionar o a negar el gobierno de Dios en el mundo, como lo hacen los dispensacionalistas, por ejemplo, ¿no? Los dispensacionalistas son aquellos que creen que en la actualidad Dios no reina, sino que el que reina es Satanás, pero que en el futuro, en lo que ellos llaman el milenio, pues Cristo tomará el gobierno del mundo y otra vez las cosas se arreglarán, ¿no? Esto es un error porque, como ya vimos en las Escrituras, Dios siempre se muestra como rey. Dios no va a reinar, Dios está gobernando el mundo. Dios tiene pleno control de todo lo que pasa. La Biblia muestra a Dios ejerciendo un gobierno soberano todo el tiempo, en todo el universo. El Salmo 47, versículo 1 y 2, dice: Al músico principal, salmo de los hijos de Coré, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Ese es un salmo hermoso que nos habla precisamente de ese rey, de ese Dios que reina, que gobierna. Miren que no es un reino futuro, es el reino presente. Dios es el soberano, el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Lo que confunde al hombre es esperar que Dios, ese Dios eterno, sabio, perfecto, piense y actúe como Él, ¿no? Como un mortal pecador quisiera. Pero eso es obviamente una necedad. El Salmo 135, versículo 6, dice así: Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es un texto muy claro. Todo lo que Dios quiere lo hace. No hay más que decir, ¿no? Dios es el soberano, el que gobierna. Ese es el soberano gobierno de Dios. Dios hace lo que quiere. Lo que debemos tener claro para evitar caer en el error de negar el gobierno de Dios sobre el universo es quién es Él, sus atributos, pero también su decreto y su providencia, y su obrar, y su manera de gobernar. Eso es lo que debemos tener claro. Dios rige el destino del universo de acuerdo a su carácter santo, conforme a su decreto eterno, por medio de su sabia providencia, pero no como nosotros queremos, sino como Él quiere, como Él ya lo dijo, como Él ya lo estableció. Dios es soberano, por eso hablamos del gobierno soberano de Dios. Los atributos de Dios nos muestran un Dios perfecto, el decreto de Dios nos muestra un plan perfecto, la sabia providencia de Dios nos muestra un desenlace de ese plan perfecto que no tiene
no tiene falla. Por eso Dios puede ver el futuro y decir qué va a pasar, porque Él lo planeó y lo está ejecutando. Pero también, cuando hablamos de gobierno, vemos que el gobierno de Dios es soberano, es perfectamente soberano. Dios hace como Él quiere en todo lugar, en todo momento. Y vamos a terminar esta parte, esta primera clase del reino de Dios, hablando del control absoluto de Dios. Y todo esto que hemos estado aprendiendo, pues nos deja claro que Dios tiene el control absoluto sobre todo el universo, ¿no? Dios tiene el control absoluto. Aún en medio de las cosas que parecen injustas o salidas de control, tenemos que recordar que Dios gobierna, que Dios es soberano, que Él nunca ha soltado el control de todo este universo. Y esa es la paz del creyente. En medio de cualquier situación que estemos viviendo, incluso de la persecución, pues Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Él es el soberano y nunca ha perdido el control. Lucas capítulo 12, versículo 4 nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se vende 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ese es un texto precioso que nos habla acerca del descanso, de la paz que puede tener el creyente en medio de cualquier circunstancia. Aquí nos están hablando de una que es muy tremenda, que es la persecución, ¿no? La iglesia de Dios es perseguida, pero ella puede confiar. Dijo el Señor Jesús que no temamos a los que matan el cuerpo, que temamos a Dios. Es lo que está diciendo. Temamos a Dios, que es el que puede quitar la vida y enviar a una persona al infierno. Temamos al Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Y Jesús demuestra el control que tiene Dios de todas las cosas a los discípulos. Les dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Un pajarito cae en las manos de un hombre por la soberana voluntad de Dios. Y le dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Está hablando del control absoluto de Dios. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Dios tiene todo bajo control. Y aunque muchas cosas que vemos en la actualidad parecen un verdadero caos a causa del pecado del hombre, pues Dios tiene todo bajo control. Y todo esto hace parte del plan soberano de Dios, de la historia de redención, y tiene un límite de tiempo. Toda esta injusticia que vemos actualmente, todas estas cosas que parecen salidas de control, pues tienen un tiempo. Va a haber un momento en que esas cosas se detengan. Y la Biblia nos habla de esa realidad. Marcos, capítulo 14, versículo 61, dice la palabra. Hasta el 64, dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Están hablando del momento en que Jesús es tomado para ser llevado a la cruz. La Biblia nos muestra que él está siendo allí cuestionado, y él ve la situación y le responde a esta persona que era el sumo sacerdote que le estaba haciendo estas preguntas. Le responde: yo soy. Le pregunta que si él es el Cristo, y él dice: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios. Es decir, Jesús estaba hablando de lo que venía, del momento que vendría cuando él tomaría el poder, ¿cierto? Cuando él volvería como rey, como el soberano.
Y le está hablando de ese tiempo cuando Dios va a hacer justicia, el tiempo que ya está establecido dentro de su gobierno. Miren que Dios no ha perdido el control, a pesar de que Jesús estaba siendo allí golpeado y maltratado, pues el cristiano en este tiempo, el creyente en este tiempo, pues había podido pensar, bueno, están matando al Hijo de Dios. A Dios se le salió esto de las manos, pero resulta que la muerte de su hijo era parte del plan soberano de Dios. Y es lo que les digo, hay muchas cosas que parecen un caos, que uno dice, pero si Dios gobierna, ¿cómo es posible que pase esto? Pero hacen parte de su plan. Y nosotros sabemos la importancia de esto que estaba pasando allí, la importancia de la crucifixión. La crucifixión era muy importante dentro del plan de redención. Parecía un caos, parecía una tragedia terrible, que el enemigo estaba ganando en ese momento, pero resulta que Jesús responde tranquilamente y dice, sí, esta es la realidad, estamos viendo esto, pero viene un momento en que todo esto terminará, ¿no? Todo eso se acabará, vendré con poder y gloria y todas estas cosas van a cambiar. Y eso es muy importante, nosotros debemos vivir con esa esperanza. Los creyentes debemos vivir sabiendo que todo eso que vemos es pasajero, que viene un tiempo donde Dios arreglará cuentas, donde Dios hará su justicia con estas situaciones que estamos viendo, que en este momento puede que nos persigan, blasfemen de Dios, no les guste la iglesia, el mundo aborrece la verdad, persigue la verdad, no le gusta la familia al modelo cristiano, no le gusta la sociedad bajo un modelo cristiano, quieren todo llenarlo de pecado, mancharlo con tu corrupción. Y esa es la realidad. Muchas veces gobierna el impío, muchas veces el que tiene el poder es la persona que no le teme a Dios. Pero un día el Señor dijo que un día veremos al Señor viniendo y haciendo justicia en este mundo. Entonces, cuando ese tiempo se ha cumplido, vendrá el juez justo y ejecutará su justo juicio sobre todas las criaturas. Es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, miren este texto de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 13, que dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese texto es muy claro. Eso es lo que viene, eso es lo que va a pasar, eso es lo que se aproxima. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios tiene control absoluto. Lo que estamos viviendo ahora es pasajero. Viene un momento en el que Dios va a hacer justicia. Las cosas que están pasando ahorita, que nos parecen terribles, injustas, todas esas cosas que muchos usan como prueba de que Dios no está reinando, pues no son más que la prueba de que Dios está reinando y haciendo su soberana voluntad, y que en el momento justo, en el momento indicado, hará un juicio y ejecutará justicia. Así que esta clase es muy linda porque nos recuerda que Dios sí gobierna, Él está en control, sus atributos son perfectos, su decreto es perfecto, su providencia es perfecta, su gobierno es perfecto, y su control sobre todas las cosas de esta tierra es absoluto y perfecto. Y un día Dios ejecutará su justicia sobre la tierra en todos esos casos en donde pues vemos que las cosas no son como nosotros esperábamos, no son tan como nosotros quisiéramos, pero en el plan de Dios viene un momento en el que Él hará justicia y todo tendrá un orden perfecto, que es el momento en el que Cristo regrese por su iglesia. En Él esperamos. Así que Dios gobierna, el reino de Dios es actual, lo vemos ahora, vemos a un Dios que gobierna actualmente y podemos estar tranquilos como iglesia en Él, en su poder, en su gobierno, en su control absoluto. Él es el Señor soberano. Ahora finalmente Dios glorificará a su pueblo
y castigará la soberbia de los impíos. Dice Apocalipsis 21, 3 al 5, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como tu Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Entonces, esa es la conclusión. Y de esto vamos a hablar en la última clase, que es acerca del reino eterno, de lo que viene, ¿no? Pero podemos estar ahora tranquilos, sabiendo que Dios sí gobierna, que nada se ha salido de control y que viene un momento en el cual Dios hará perfecta justicia y nos llevará a su gloria. Así que eso es todo por esta clase, mis hermanos. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.